A veces me siento como si nadie me entendiera. Como si tuviera que actuar con una máscara para ser aceptado. ¿Me estaré autoengañando? Pero lo que no sabía es que este fin de semana iba a sacar una conclusión muy, pero que muy diferente. Dejadme que os explique. Este fin de semana mi amiga Estela de Estados Unidos está en un viaje justo aquí, Salamanca. Y al mismo tiempo mi colega Luis de Londres está estrenando su nuevo corto, ahí, Galicia. Y bueno, yo que estoy justo un poco más hacia la derecha. Ruta sencilla, ¿no? Yo no diría exactamente eso. Y si os digo la verdad, no tenía ni pizca de ganas de moverme de mi casa. Pero tras inventarme más de 1000 excusas por las que no debería ir, decidí cerrar los ojos y aventurarme a comprar los billetes de esta locura de viaje. Así que me aventuré con mi primer BlaBlaCar dirección Salamanca. Y después de 3 años sin verla, no había cambiado ni un pelo. Y como teníamos demasiado de lo que hablar, qué mejor forma que recorrernos toda la ciudad. Y vaya si lo hicimos. Por último, pero no menos importante, no podía marcharme sin ver cómo Estela probaba su primera paella. Are you ready? Okay, first time ever, paella. Oh my. Por supuesto, le encantó. Ups, se me olvidó contaros una cosa. Volvamos al mapa. Puesto que mañana tengo que estar en el Festival de Galicia y no tengo mucho dinero, he optado por la opción del gitano. Montarme en un bus toda la noche y con suerte mañana despertarme en la ciudad de los pulpos. Por favor, decidme qué es este. Galicia. Galicia, ¿dónde? Coruña. Coruña, vale. ¿Quién me va a pasar uno? Galicia. ¡Allá vamos! Me alegro mucho de haber venido a Salamanca y... nada, continuamos con la ruta. Y así, mientras yo dormía, el autobús sin prisa pero sin pausa se dirigía hacia mi siguiente destino, La Coruña. Una vez en La Coruña, cogí un tren que me llevó directo hasta Vigo. Y desde Vigo cogí el autobús que me llevó directo hasta el festival, donde me encontré con el gran y único Luis Solarat. ¿Qué tal, chaval? Joder. El director de local está Estamos nervioso de nerviosos. cojones. Consejo número 1, nunca organicéis festivales para nadie. Espera, pausa. Antes de nada, no tenéis ni idea de cómo funciona el festival, ¿cierto? Cannes es un festival gallego creado a broma del Festival de Cannes. Todos los cortos se ven desde los garajes de las casas y su icono es un perro. Y este año mi colega Luis ha decidido estrenar su corto aquí. Así que... ¡shh! ¡Que empieza! Por supuesto, nos dejó boquiabiertos. Así que después de trabajar tan duro solo nos quedaba una cosa más, y eso era celebrarlo como Dios manda. Por cierto, a partir de aquí dejó mi cámara en el hostal ya que estaba reventado. Además, tampoco me acuerdo de mucho. En este viaje he aprendido muchas cosas. Como que las locuras de planes pueden funcionar, que haya gente que jamás haya probado una paella, o que el licor café es el arma secreta de los gallegos, y que terminan en los pantalones de Luis. Aunque bueno, eso es otra historia. Pero lo más importante, y lo que he sacado de conclusión en este viaje, es que aunque a veces tengas que llevar una máscara, o te sientas solo, o pienses que no hay nadie como tú, tal vez sea simplemente porque no estás cerca de la gente adecuada. Gente con la que pueda hacer el tonto. Y con la que el tiempo se congele. Con la que poder celebrar y explorar. Y ahí es cuando te das cuenta de que con ellos puedes ser tú mismo. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la poudre
encore les émotions d'autrefois.